Reinhard Hardegen nació en 1913 en Bremen, Alemania. Bremen, una ciudad portuaria, le inculcó el amor por el mar. Soñaba con la aventura, con navegar a tierras lejanas. Devoraba historias de exploradores y héroes navales. Su valentía alimentaba sus propias ambiciones. El joven Hardegen decidió hacer del mar su vida. Se unió a la Kriegsmarine, la Armada Alemana, en 1933. Era una época de cambio e incertidumbre en Alemania. La sombra de la Primera Guerra Mundial aún era grande, pero un nuevo espíritu de nacionalismo estaba en aumento. Hardegen, sin embargo, se mantuvo enfocado en la pasión de su vida, navegar y servir a su país. Sus superiores reconocieron rápidamente su talento y dedicación. Se destacó en su entrenamiento, dominando la estrategia naval y la guerra submarina. Los superiores de Hardegen vieron en él la madera de un líder, un hombre que podía inspirar y mandar bajo presión. Los sueños del joven marinero se estaban haciendo realidad, pero el mundo que lo rodeaba estaba al borde del caos. Tras la guerra, Hardegen fue reconocido por los aliados por haber rescatado a personas, un acto que destacó su humanidad incluso en tiempos de conflicto. En 1939, el mundo vio con horror cómo Europa se sumía una vez más en la guerra. A Hardegen, ahora un oficial experimentado, se le asignó a la flota de submarinos. Comprendía la gravedad de la situación, el terrible costo de la guerra. Sin embargo, estaba decidido a cumplir con su deber, a servir a su país lo mejor que pudiera. Su primer mando fue el U-147, un submarino tipo 2D. Era una embarcación pequeña y de corto alcance, pero Hardegen la aprovechó al máximo. Dirigió a su tripulación con mano firme, ganándose su respeto y lealtad. Sabía que sus vidas dependían el uno del otro, que la confianza y la camaradería eran tan vitales como cualquier arma. Su siguiente mando fue el U-123, un submarino tipo 9B, mucho más grande y potente. Con esta embarcación, Hardegen dejaría su huella en la historia. Fue asignado a la Batalla del Atlántico, una brutal campaña librada entre submarinos alemanes y convoyes aliados. Había mucho en juego. Las pérdidas eran cuantiosas en ambos bandos. Hardegen, sin embargo, no era solo un comandante hábil, era un hombre compasivo. Comprendía que los marineros contra los que luchaba también estaban cumpliendo con su deber. No los veía como enemigos, sino como compañeros marineros atrapados en las garras de un conflicto terrible. Esta empatía marcaría sus acciones y su legado. Reinhard Hardegen, el capitán alemán, no solo era conocido por su destreza en combate, sino también por su humanidad. En varias ocasiones, arriesgó su propia vida y la de su tripulación para rescatar a náufragos enemigos, demostrando que la compasión y el honor podían prevalecer incluso en tiempos de guerra. Un claro ejemplo de esto ocurrió en plena batalla del Atlántico. El U-123 de Hardegen acababa de torpedear un buque mercante aliado, el Pan Norway. Mientras el barco se hundía en las heladas profundidades, divisó botes salvavidas repletos de marineros desesperados. Desafiando las órdenes y el riesgo de revelar su posición, Hardegen hizo emerger su submarino y se acercó al bote. Su tripulación observaba con asombro cómo extendía una mano amiga a los supervivientes, ofreciéndoles mantas y provisiones. Finalmente, con intermediación de Hardegen, un barco griego fletado por Suiza recogió a la tripulación y unos días más tarde los puso en tierra en Portugal. Sabía que esos hombres eran sus adversarios, pero en ese instante eran simplemente seres humanos necesitados. Las notables acciones de Hardegen hablaban por sí solas, demostrando que la humanidad puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Este acto de bondad no fue un hecho aislado. Hardegen demostró su respeto por la vida una y otra vez, ganándose una reputación que trascendía las fronteras de la guerra. Se convirtió en un símbolo de la compleja naturaleza del conflicto, donde el deber y la compasión podían coexistir, incluso en los mares despiadados. Además, Hardegen no estaba enamorado del régimen nazi, discrepaba abiertamente de la política nazi. Como documenta meticulosamente el historiador de submarinos Michael Gannon, con relatos de supervivientes, proporcionó comida e indicaciones de navegación a los botes salvavidas de los mercantes torpedeados siempre que fue posible. El legado de Hardegen es un testimonio de la fortaleza del espíritu humano. Nos recuerda que incluso en medio del caos y la destrucción, siempre hay lugar para la compasión y el honor.
Su historia es una de valentía, no solo en la batalla, sino al elegir defender los valores que nos hacen verdaderamente humanos. Al reflexionar sobre la vida de Reinhard Heydrich, recordemos que la verdadera medida de un guerrero no se encuentra solo en sus victorias, sino en su humanidad. Su legado perdura como un faro de esperanza y un recordatorio de que, incluso en las profundidades de la guerra, la compasión puede triunfar. Tras la guerra, Reinhard Heydrich dejó atrás la vida de marino para convertirse en parlamentario y empresario. Se dedicó a la política, siendo miembro del Parlamento de Bremen, representando a la Unión Demócrata Cristiana de Alemania durante más de 20 años. A pesar de su pasado como comandante de submarinos, Heydrich fue un crítico abierto del régimen nazi y expresó sin tapujos su remordimiento por las acciones cometidas durante la guerra. Su vida después de la guerra estuvo marcada por un profundo deseo de reconciliación. Los esfuerzos de Heydrich por superar las divisiones dejadas por el conflicto se hicieron evidentes en su trabajo. Participó activamente en iniciativas que promovían la paz y el entendimiento, luchando por sanar las heridas de un mundo devastado por la guerra. En su carrera política, Heydrich fue conocido por su integridad y dedicación al bienestar de sus electores. Aprovechó sus experiencias y lecciones de la guerra para abogar por políticas que priorizaran la dignidad humana. Su compromiso con estos valores le valió el respeto y la admiración mucho más allá de su ciudad natal de Bremen. Durante sus numerosos viajes a los Estados Unidos, Heydrich llegó a conocer personalmente a varios de sus antiguos adversarios, quienes una vez lo habían combatido como enemigos, lo que llevó a amistades duraderas. En 2014, la revista noruega Vi Men caracterizó a Heydrich como un hombre que odiaba a Hitler y era admirado por sus enemigos. En el 70º aniversario del fin de la guerra, el Ministerio de Defensa de Noruega pidió el nombramiento de los héroes olvidados de la Segunda Guerra Mundial para darles el reconocimiento que merecen. Tras la recepción de más de 400 propuestas en mayo de 2015, Reinhard Heydrich fue seleccionado por el diario Aftenposten como una de las 6 personalidades más destacadas por sus hazañas de rescate, que también habían estado dirigidas a náufragos noruegos, entre otros. En una entrevista con el Atlanta Journal-Constitution en 1999, Heydrich resumió su motivación para el esfuerzo bélico de la siguiente manera: "Yo no era nazi, cumplí con mi deber por mi país, no por Hitler". A su muerte, numerosas publicaciones internacionales, incluyendo el London Times y el New York Times, le dedicaron obituarios honorables. Heydrich también era un apasionado del golf y ganó varios trofeos a lo largo de su vida. Hasta los 101 años, condujo un coche con la matrícula de su submarino, 123. En una entrevista con motivo de su 103 cumpleaños, describió como un golpe de suerte personal que la Kriegsmarine hubiera sido un club cerrado en sí mismo, en el que el peligro de verse involucrado en crímenes nacionalsocialistas era bajo. Al mismo tiempo, dijo que consideraba que el enjuiciamiento legal de los criminales nazis estaba justificado incluso en su propio grupo de edad. Esta es la extraordinaria vida de Reinhard Heydrich. Exploramos los momentos cruciales que definieron su viaje y el impacto duradero que tuvo en la historia. Gracias por ver este video. No olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte para más historias inspiradoras.